Hola estudiantes del curso FA 323, Preparaciones Magistrales. El día de hoy vamos a explicar la preparación de la loción de resorcinol y azufre y la preparación de la pasta Lazar salicilada para la práctica número 3. Comencemos. Veamos primeramente la fórmula de la loción de resorcinol y azufre. La fórmula dice resorcinol y azufre precipitado de cada uno 2 gramos, o sea 2 gramos de resorcinol y 2 gramos de azufre precipitado. De calamina y de talco de cada uno 10 gramos, o sea 10 gramos de calamina y 10 gramos de talco. Glicerina 10 mililitros, alcohol 30 mililitros y agua purificada cantidad suficiente para 100 mililitros. Bueno, en primer lugar hay que calcular las cantidades requeridas de cada ingrediente según la cantidad total a preparar. Vamos a preparar 100 mililitros. Veamos entonces que lo que significa la abreviatura AA significa Ana, que en latín se puede traducir como de cada uno 2 gramos para el resorcinol y azufre precipitado y de cada uno 10 gramos para la calamina y el talco. Entonces podemos escribir la fórmula completa de esta manera. ¿Qué vamos a necesitar entonces para medir estas cantidades? Una balanza, pero una balanza de 2 decimales es suficiente. Probetas cilíndricas y una probeta cónica para llevar a volumen final. En primer lugar, entonces, vamos a pesar y medir todos estos ingredientes. En tercer lugar, se disuelve el resorcinol en el alcohol. Seguidamente, se tritura en mortero el azufre precipitado junto con la calamina y el talco. Se adiciona a los polvos la glicerina y la solución de resorcinol en alcohol. Se tritura hasta obtener una pasta homogénea. Se transfiere la pasta obtenida a una probeta cónica y se efectúan lavados con porciones pequeñas de agua purificada. Se completa a volumen con agua purificada, cantidad suficiente para 100 mililitros. Se envasa en frascos, preferiblemente de vidrio, bien cerrados. Etiquete e incluya la leyenda agitar antes de usar, puesto que es una suspensión. Esta preparación es de uso externo en acné vulgaris como queratolítico y antiseborreico y debe aplicarse según indicación del médico. Vamos con la segunda preparación magistral. Es la pasta Lazar salicilada, que también se le llama pasta de óxido de zinc y ácido salicílico USP. La fórmula de la pasta Lazar salicilada es ácido salicílico al 2% en pasta de óxido de zinc USP. Para preparar la pasta de óxido de zinc USP o pasta Lazar, vamos a necesitar óxido de zinc y almidón de maíz, de cada uno 25 gramos, y vaselina o petrolato blanco 50 gramos para obtener 100 gramos de pasta de óxido de zinc USP, de la cual tomaríamos 98 gramos
para combinar con 2 gramos de ácido salicílico, si la cantidad que fuésemos a preparar fuera de 100 gramos. Bueno, primero se calculan las cantidades requeridas de cada ingrediente según la cantidad total a preparar. Pues vamos a preparar 50 gramos. De esta manera tendríamos ácido salicílico 1 gramo y pasta de óxido de zinc USP 49 gramos. Y para preparar la pasta de óxido de zinc USP o pasta al azar, necesitaremos entonces óxido de zinc y almidón de maíz de cada uno 12,5 gramos y de vaselina 25 gramos. Esto significa que a la hora de preparar la pasta al azar salicilada utilizando 50 gramos de la pasta de óxido de zinc USP para preparar 50 gramos de la pasta al azar salicilada, no podemos perder más que 1 gramo. Y lo haríamos así para efectos de ejercicio, para ver qué tan bien trabaja cada uno en la preparación y ver si logran completar los 50 gramos de la pasta al azar salicilada. Por supuesto que en la práctica se podría trabajar con un margen mayor o inclusive tener la pasta al azar o pasta de óxido de zinc USP lista en una cantidad mayor, 1 kilo por ejemplo, y de allí tomar la cantidad necesaria para combinarla con el ácido salicílico. Eso en la práctica. Seguidamente vamos a pesar o medir con exactitud cada ingrediente. Como podemos ver por las cantidades, una balanza de 2 decimales sería suficientemente precisa. Ok, entonces vamos a preparar en primer lugar la pasta de óxido de zinc USP o pasta al azar. Primeramente se calculan las cantidades requeridas de cada ingrediente según la cantidad total a preparar y se pesa o mide con exactitud cada ingrediente. Cuando tenemos ya listos el óxido de zinc, el almidón de maíz y la vaselina, lo primero que vamos a hacer es mezclar íntimamente en un mortero el óxido de zinc y el almidón de maíz. Se saca la mezcla de polvos del mortero y se deja aparte, por ejemplo en un beaker. En otro mortero se mezcla sucesivamente porciones pequeñas iguales de la vaselina y de la mezcla de polvos, asegurándose de que no queden grumos. Se coloca cada porción mezclada en el primer mortero y al final se mezcla todo muy bien. Finalmente, la pasta de óxido de zinc USP se envasa en un frasco de boca ancha bien cerrado y se etiqueta. Esto pues en el caso de que fuésemos a dispensar pasta de óxido de zinc USP o si vamos a preparar una cantidad mucho más grande para uso interno de la farmacia en preparaciones magistrales. Hay que envasar. En el caso nuestro de la práctica de laboratorio, pues como vamos a utilizar inmediatamente esta pasta de óxido de zinc para preparar la pasta al azar salicilada, pues este paso no lo vamos a realizar. Veamos otros métodos para preparar la pasta de óxido de zinc USP. Fundir la vaselina y mezclar de forma separada la mitad de la vaselina con el óxido de zinc y la otra mitad con el almidón y unir al final ambas mezclas. También se puede sustituir la mitad de la vaselina con aceite mineral y formar con este una pasta homogénea de óxido de zinc y almidón, la cual va a ser más fácil de trabajar en el mortero, y al final mezclar esta pasta con la vaselina. Eso sí, la preparación quedaría más suave. Y finalmente
empleando una placa de vidrio y una espátula plana grande para incorporar por porciones pequeñas el óxido de zinc y el almidón a la vaselina, lo cual se conoce como el método de levigación. En el laboratorio este sería el método que vamos a utilizar para practicar cómo se lleva a cabo la levigación. Y es lo que procedo a explicar seguidamente. Para realizar la levigación vamos a utilizar una placa de levigación, que es una placa de vidrio cuadrada, generalmente cuadrada, y espátulas planas. Puede trabajarse con una sola, pero yo les recomiendo trabajar con dos espátulas planas para poder raspar más fácilmente el material de una de las espátulas. Procedemos de la siguiente manera. En la placa de levigación ponemos en una esquina el óxido de zinc, en otra esquina el almidón y en otra esquina la vaselina. Con la espátula plana vamos a tomar una parte del óxido de zinc, una parte del almidón y una parte de la vaselina y los llevamos al centro de la placa de levigación y comenzamos a ejecutar con la espátula un movimiento en 8. De esta manera se incorpora el óxido de zinc y el almidón a la vaselina. Esa cantidad que ya se incorporó la podemos apartar y ponerla en la cuarta esquina que nos queda libre. Una vez que ya hemos consumido todas las cantidades de óxido de zinc, de almidón y de vaselina, llevamos todo esto al centro de la placa de levigación y trabajamos intensamente haciendo presión con la espátula plana y ejecutando el movimiento en forma de 8 que les acabo de describir. De esta manera se logra obtener una pasta homogénea. Ahora sí, vamos a hablar de la pasta al azar salicilada, pasta de óxido de zinc y ácido salicílico USP. El método lo vamos a seguir como sigue. Se calculan las cantidades requeridas de cada ingrediente según la cantidad total a preparar. Se pesa o se mide con exactitud cada ingrediente. En tercer lugar, se tritura el ácido salicílico hasta polvo muy fino. El ácido salicílico es muy irritante para las mucosas, por lo tanto se debe utilizar una mascarilla gruesa o preferiblemente una mascarilla de polvos para evitar el problema de respirar polvo de ácido salicílico. Igualmente se recomienda protección para los ojos. Se mezcla el ácido salicílico pulverizado con una porción de la pasta de óxido de zinc hasta obtener una pasta homogénea. Se adiciona el resto de la pasta de óxido de zinc y se mezcla perfectamente. Finalmente se envasa en un frasco de boca ancha bien cerrado y se etiqueta. Estos son los temas para discutir en la sesión. Vamos a hablar de pastas. Entonces vamos a definir qué son las pastas. Tenemos que discutir acerca de los queratolíticos y de los antiseborreicos. Además, vamos a estudiar cuál es la diferencia entre calamina BP de la farmacopea británica y calamina USP de la farmacopea de los Estados Unidos. Y finalmente, la diferencia entre azufre sublimado y azufre precipitado. Con esto termino la explicación de la práctica número 3 del curso Preparaciones Magistrales. Nos vemos pronto. Que estén todos y todas muy bien. Hasta luego.